Entonces, un poco a mí me tocó hablar de 10 años de experiencia de decisión en equipo con respecto a la TAVI. Y un poco quería comentarles que venimos en el 2002, esto arranca con una colocación de una válvula percutánea en un paciente chocado, totalmente, digamos, fuera de indicación quirúrgica, y el doctor Crivier le coloca una válvula percutánea, y esto ya es hace 17 años. ¿Qué pasó en el ICVA? En el ICVA el programa empieza recién en el 2009 y conjunto con el programa de TAVI empieza la decisión de tener un heart team unos años después. En ese momento, los estudios que teníamos con respecto a TAVI versus cirugía eran pacientes inoperables o fuera de tratamiento quirúrgico, donde teníamos un promedio de edad elevado y un STS de aproximadamente 11 o 12 puntos. Y esto claramente había demostrado que tenía beneficio el tratamiento percutáneo de la valvulopatía en estos pacientes. Entonces esto era como bastante claro. Paciente que no era operable, claramente se beneficiaba con el tratamiento percutáneo. Y en esto no había mucha discusión porque el trabajo había sido muy contundente con respecto a esto. Entonces, empieza el programa de TAVI, donde tenemos que tener una selección de los pacientes, donde tenemos que prepararlos para el procedimiento, donde tenemos que ver qué cuidados intrahospitalarios tener con ese paciente y después qué pasaba con este paciente en el seguimiento. Entonces, ¿cómo seleccionábamos y preparábamos estos pacientes? Cuando arranca el heart team en el 2012, nos encargamos de presentar los pacientes con datos de la edad, el STS score, el Euroscore 2, el puntaje de fragilidad, qué anatomía tenían en la tomografía, qué diámetros de anillo, qué accesos vasculares tenían, el diagnóstico de valvulopatía, porque muchas veces eran pacientes que venían con diagnósticos que no eran certeros, entonces teníamos que diagnosticar certeramente si estábamos hablando de una estenosis aórtica severa y qué comorbilidades traía ese paciente. Y cuando teníamos todos esos datos, decidíamos si iba a cirugía, a TAVI o a tratamiento médico. Entonces, después tenemos una nueva meta, que es pacientes de riesgo intermedio. ¿Y qué pasa en los pacientes de riesgo intermedio? Se demuestra que el TAVI no es inferior a la cirugía. Entonces esto ya nos lleva a la línea de tratamiento a otro tipo de pacientes y en este trabajo lo que vemos es que sí lo que había era en TAVI más insuficiencia periprotésica, que había demostrado que tenía peor pronóstico en estos pacientes, había un grado más de stroke y había una clara mayor indicación de marcapaso en los pacientes que iban a TAVI y en el grupo de quirúrgico tenían más sangrado post-intervención y la fibrilación auricular como marcadores de comorbilidad. Entonces ahí se nos plantea qué pacientes van a TAVI y qué pacientes van a cirugía. Y la verdad es que todavía seguimos discutiendo estos pacientes y esto tiene que ver con este trabajo que a mí me pareció interesante, que es un estudio multicéntrico donde se juntó todos los trabajos que había de TAVI versus cirugía hasta el 2016 y donde claramente vemos que hay una mejora en TAVI cuando se trata de sangrado postquirúrgico, digamos, los pacientes tienen menos sangrado, menos insuficiencia renal y menos riesgo de fibrilación auricular. Y en el equipo quirúrgico lo que tenemos es menor riesgo de marcapaso y menor riesgo de insuficiencia periprotésica con cambios significativos. Entonces, es ahí donde el heart team tiene su punto de discusión, porque sabemos que el tratamiento cada vez está bajando los riesgos, pero también sabemos que el TAVI se viene y lo predicho para dentro de 10 años más es todavía más intervenciones tipo TAVI. Entonces, ¿qué es lo que creo que tenemos que ver en esta población y tenemos que definir? Bueno, básicamente la insuficiencia periprotésica es un problema grave en el TAVI porque esto ha marcado que es factor pronóstico, porque estos pacientes llegan con válvulas muy calcificadas y tenemos que saber qué grado de calcificación tienen y qué grado de asimetría tienen el calcio. Y por esto tenemos
distintos tipos de válvula percutánea y también tenemos distintos tipos de acceso que nos podrían ayudar para tratar a todos estos pacientes y también tenemos la chance de contar ahora con válvulas recapturables y reposicionables que nos ayudarían en el proceso de esta complicación que es tan frecuente en el TAVI. Entonces, ¿hay un cambio de paradigma? Y yo creo que sí. Hay un cambio de paradigma en la selección del paciente porque claramente los trabajos ahora nos empujan hasta bajo riesgo, como el Partner 3 que salió recientemente. Entonces creo que lo que vamos a tener que discutir en el HEART-TEAM ya no es qué riesgo tiene el paciente, sino qué características particulares tiene ese paciente. Si tiene más riesgo de insuficiencia periprotésica, ver si no se beneficia con un tratamiento quirúrgico versus una TAVI, o si es una TAVI, qué tipo de válvula le vamos a poner, qué acceso vamos a utilizar. Y lo que no es menor es la expectativa de vida del paciente, la calidad de vida que le queremos dar a ese paciente y evaluar el costo-efectividad. Este es un trabajo que trabaja con los QALY, que es una medida de gasto por año de expectativa de vida y mejora en la calidad de vida. Y en el cuadrante superior lo que podemos ver es, digamos, el tratamiento de pacientes que tienen menor costo, tienen mayor expectativa de vida y mejor calidad de vida. Y en el cuadrante inferior son los pacientes que se trataron por vía transapical, que tienen mayor costo y tienen menor calidad de vida. Ahora les voy a mostrar un poco los números que son del instituto. Y fíjense, nosotros empezamos en el 2012 con el HEART-TEAM, y fíjense que la población añosa, estos son los celestes que están ahí arriba, no ha cambiado en el tiempo el porcentaje de pacientes que se operan. Fíjense lo que es la mortalidad en la mortalidad global y en el grupo de los tratamientos electivos, donde vemos que en el 2019 no hay mortalidad y en el 2018 tenemos un 3.4 de mortalidad. Estos son muy buenos números para un equipo quirúrgico. Entonces, se plantea la situación de que sí, es verdad, el TAVI va a crecer, pero bueno, vamos a tener que elegir muy bien los pacientes porque los cirujanos nos siguen dando buenos números con respecto a la mortalidad. Tenemos que tener en cuenta que de 785 pacientes presentados en el HEART-TEAM desde el 2012 hasta la fecha, tuvimos pacientes, el 27% de los pacientes tuvieron valvulopatías asociadas y esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Dentro de ellos, lo más frecuente fue la insuficiencia mitral como dato acompañante, la siguió en frecuencia la insuficiencia aórtica y en mucha menor frecuencia, pero no menos complejo, la estenosis mitral. Y fíjense, dividí en un periodo de tiempo de 3 años, 2012 al 2015 y 2015 al 2019, qué nos pasó en el HEART-TEAM. Fíjense lo que creció en el número total de pacientes que presentamos, 241 versus 544. Y fíjense qué interesante cómo creció la indicación de todos los tratamientos, o sea, y no tratamientos. Creció la indicación del tratamiento de TAVI en un 58%, creció el tratamiento de la indicación quirúrgica en un 54% y creció en un 55% el tratamiento médico. Y otra cosa que me pareció interesante, esto es mortalidad global. Obviamente, si lo dividimos en historial de 2012 al 2015, hay muchos pacientes que en el seguimiento fueron falleciendo porque son pacientes añosos, pero la mortalidad global tiene en cuenta a la TAVI, la cirugía y el tratamiento médico. Y fíjense cómo lograron reducir la mortalidad del 2015 al 2019, y esto tiene que ver con que tanto TAVI como cirugía, por ejemplo, este año han tenido 0 de mortalidad en esta población. Entonces, Catherine Otto, que es una especialista en ecocardiografía y es una referente en enfermedades valvulares del corazón, dijo que la válvula ideal estaría asociada con mínimo riesgo y mínimo disconfort en la implantación y que tendría un perfil similar a los de la válvula nativa sana y que dure el tiempo de vida que tenga el paciente. Y yo creo que a esto estamos apuntando. Entonces, la realidad es que creo que tenemos que elegir el tipo de válvula, tenemos que elegir el tipo de tratamiento para cada paciente. Tenemos riesgos con la calcificación asimétrica, con los trastornos de conducción y la indicación de marcapaso en el tema TAVI.
Tenemos enfermedad por ahí coronaria que no está tratada y que también la tenemos que tener en cuenta, y también tenemos que tener en cuenta las valvulopatías asociadas. La cirugía no ha demostrado tener más mortalidad que la TAVI, entonces por eso sigue compitiendo con la TAVI, y creo que por todo esto tenemos que tener un pensamiento en equipo, en forma colaborativa, para un mejor resultado para el paciente, y si es con data propia, mucho mejor. Muchas gracias.